Para el día de hoy van a necesitar su cuadernillo de química, su libro y su cuaderno Meraki. El arte del metal en México. México siempre ha sido un país con tradiciones y en el ramo de los metales no es la excepción. Un ejemplo de ello son las esculturas de bronce, hierro colado y latón, que están presentes en nuestra vida urbana desde hace mucho tiempo. Uno de los rasgos tradicionales de las ciudades y pueblos de nuestro país son los kioscos y lo observamos en la figura 2.1, así como las bancas y farolas de los parques centrales y zócalos que podemos ver en la figura 2.2. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como parte de la modernización, estos lugares comenzaron a embellecerse, además con barandales y esculturas de hierro fundido que llegaban desde Alemania, Inglaterra, Estados Unidos de América y en especial de Francia. Hoy seguimos admirando estas piezas. Algunas de ellas son más de 100 años de existencia y lo podemos ver en la figura 2.3, que son esculturas de una leonesa caminando entre nopales. La figura de Apulco, que se encuentra a 35 kilómetros de Tulancingo, Hidalgo, produce obras ornamentales de hierro fundido y estilo afrancesado, desde su inauguración en 1848, de la misma manera en que se hacía durante el siglo XIX. Casi todas las bancas que ves en los parques del país provienen de esta fundidora, que actualmente es manejada por una cooperativa de 20 socios. Al igual que la mayoría de los metales, el hierro no se encuentra libre en la naturaleza, sino como óxidos, carbonatos, sulfuros o bien formando mezclas que reciben el nombre de minerales, por lo que es necesario extraerlo de estos materiales. Para llevar a cabo este proceso, el mineral es acomodado en capas alternadas, con carbón mineral de piedras negras y arena de mar de Tamiagua, en un horno de acero de 15 metros de altura, que está revestido con ladrillos refractarios. La mezcla reacciona mientras desciende por el horno hasta alcanzar temperaturas de 2000 grados Celsius. El hierro que se obtiene gotea por el fondo del horno y recibe el nombre de hierro fundido o hierro en lingotes. Y lo vemos en la figura 2.4, donde vemos el proceso de fundición del hierro. El hierro en lingotes se somete a una segunda fusión que le confiere mayor pureza. Después se vacía en los moldes que son fabricados con arena fina por el mismo fundidor. Cuando las piezas son muy grandes o contorneadas, se hacen por partes y al final se juntan. Finalmente, el metal es retirado del molde y se entrega a los desbarbadores, quienes retiran los vaciados y las rebabas con la ayuda de la lima y el buril. Hasta aquí acaba el proceso de fundición. Pero, ¿por qué el hierro se clasifica como un elemento metálico? ¿Qué propiedades lo hacen adecuado para este tipo de obras? ¿A qué se deben sus características? Estas son algunas interrogantes que podrás resolver al estudiar las propiedades de los materiales y su clasificación química. Como ves, los metales presentan gran diversidad de propiedades que los hacen adecuados para sus usos específicos. Clasificación de los materiales. En la vida cotidiana utilizamos materiales tan diversos
que para estudiarlos es preciso clasificarlos. Por eso, con base en su composición y pureza, los químicos han agrupado la enormidad de materiales que existen en el universo en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas. Cuando cada porción de la materia que se analiza contiene la misma sustancia o unidades estructurales iguales, decimos que se trata de una sustancia pura. Por el contrario, si el material está constituido por diferentes sustancias o unidades estructurales desiguales, es una mezcla. De esta perspectiva, el mercurio de un termómetro es una sustancia pura, porque está formado exclusivamente por átomos de mercurio, mientras que la soldadura que utilizan los plomeros y electricistas para unir piezas de metal es una mezcla, debido a que está constituida de estaño y plomo. Y entonces estamos observando la primera figura, que es la 2.1, que nos dice que los modelos comparativos de A, la sustancia pura, se compara con B, la sustancia con mezclas. Entonces ahí estamos observando dos átomos completamente diferentes, incluyendo ahí un átomo de color verde unido con un átomo de color rojo. Las sustancias puras se dividen a su vez en elementos, los cuales no pueden descomponerse en sustancias más simples por métodos químicos, y en compuestos formados por dos o más elementos en una proporción. Y entonces lo vemos en la figura 2.2, que es un modelo comparativo de un elemento y un compuesto. En este caso, el elemento es el individual y al tener un compuesto se está mezclando con otro elemento. Pero aquí tenemos compuestos. Estos compuestos, al mezclarse con otros compuestos, le estamos llamando entonces una mezcla. Mezclas y sustancias puras, compuestos y elementos. En el tema experimentación con mezclas del bloque 1, aprendiste que la mayoría de los materiales utilizados en la vida cotidiana están constituidos por varias sustancias, es decir, por mezclas. Un ejemplo son las joyas de oro. Una pieza de oro amarillo de 18 quilates está compuesta de 75% de masa de oro, 12.5% de plata pura y 12.5% de cobre. Sin embargo, existen otros materiales formados por una sola sustancia, como el mercurio de un termómetro, el oro de un lingote o el agua de un inyectable. Por ello, considerando su composición y pureza, podemos clasificar a los materiales en dos categorías: sustancias puras, la barra de oro, o mezclas, la joya de oro, como se muestra en la figura 2.6, donde tenemos las moléculas del lingote de oro que completamente son puras de oro, y la joya, donde vamos a encontrar una mezcla la cual tiene partículas de oro, plata y cobre. Seguramente notaste que las mezclas se distinguen de las sustancias puras por su composición, cuando cada porción de la materia que es analizada contiene la misma sustancia, como el agua destilada. Decimos que se trata de una sustancia pura. Por el contrario, si el material está constituido por diferentes sustancias, como el agua de mar, decimos que es una mezcla. Y entonces estamos observando la figura A, donde está la botella de agua destilada, donde solamente es el compuesto de agua destilada. Después tenemos agua de mar en la figura B, donde encontramos que este compuesto está mezclado con otro compuesto que viene siendo sal y algunos minerales. Y la figura C, que es agua potable, la cual es el compuesto de agua más minerales que nos ayudan a hidratarnos.
También podemos diferenciar las mezclas de las sustancias puras por su estructura interna. Por ejemplo, al analizar una muestra de agua químicamente pura, notaremos que está formada exclusivamente por moléculas de agua, en tanto que en una muestra de agua potable, que es una mezcla, observaremos que está constituida por diferentes moléculas. En otras palabras, se dice que en un material es una sustancia pura cuando tiene unidades estructurales iguales y es una mezcla cuando éstas son diferentes. Lo anterior explica por qué toda sustancia pura tiene características propias que son constantes y que la distinguen de otras, y por qué las de las mezclas son variables. Por ejemplo, en cuanto a su composición, podemos decir que el agua siempre contiene 88.8% de oxígeno y 11.1% de hidrógeno, mientras que la composición de una muestra de aire es variable dependiendo de la altitud, y lo vemos en la figura 2.8, donde nos está diciendo que la masa de 1 litro de aire al nivel del mar es de 1.2 gramos, mientras que a 50 kilómetros de altura es de 0.0007 gramos. Y es por eso que cuando los astronautas van hacia el espacio, necesitan llevar equipos especiales que les favorezcan de dicho oxígeno. En la tabla 2.1 se resumen algunas propiedades que nos permiten diferenciar una sustancia pura de una mezcla. Estamos observando la tabla 2.1, donde nos dice que tenemos las diferencias entre sustancias puras y mezclas. La característica es la composición. La sustancia pura, pues existe una constante. Y la mezcla, pues tenemos entonces una variable. Su densidad es la característica, y cuando tenemos agua pura, su densidad es de 1 gramo sobre mililitro. Y cuando es agua de mar, esta es variable. La temperatura de fusión de una sustancia pura, que es el agua, tenemos de 0 grados. Y la temperatura de ebullición es de 100 grados. Pero al tener agua de mar, esto es completamente variable. Las estructuras nanoscópicas son unidades estructurales iguales en el agua pura, y en el agua de mar son unidades estructurales diferentes. Básicamente estamos hablando de que ambas son aguas, pero una es pura y otra es de mar. La de mar tiene otro compuesto que sería la sal, y el agua pura solamente es un compuesto. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener fecha, nombre, saludo Meraki y margen. El título es Compuestos y mezclas. El objetivo, definir las características de un compuesto y una mezcla. La actividad es la número 21. Acabamos de realizar la lectura de las páginas de la 86 a la 90. En tu cuaderno, escribe las siguientes definiciones. ¿Qué es un elemento? ¿Qué es una mezcla? ¿Qué es un compuesto? ¿Qué es una sustancia pura? Después, realiza las actividades de la página 5 de tu cuadernillo número 2. No se te olvide subir las evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad a tu cuaderno Meraki de la actividad 21 y tu cuadernillo número 2 de la página 5. Inserta las fotografías en un archivo de Word, guárdalas en formato PDF con tu nombre completo y súbelos a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 21, Química.